En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de trinomios aplicando el método correspondiente al trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o lo que yo le llamo el trinomio de la forma 2. Así que veamos algunos casos particulares que se presentan en ciertos trinomios que se ajustan a este proceso de factorización. Entonces, en el primer ejemplo voy a factorar el trinomio 6x al cuadrado menos 7xy menos 3y al cuadrado. Recuerda que factorar significa encontrar los factores que multiplicados entre sí den como resultado esta expresión algebraica, este trinomio. Bueno, como siempre en los trinomios, lo ideal es que esté ordenado en forma descendente. Y ahora, cuando tengo este tipo de trinomios en donde aparecen dos letras, realmente tú puedes hacer el ordenamiento de acuerdo a la letra que tú escojas. Puedes ordenar en forma descendente tomando como referencia la letra X o tomando como referencia la letra Y. Mira, si es que vemos desde el punto de vista de la letra X, este polinomio, este trinomio, ya está ordenado en forma descendente, puesto que el primer término tiene x al cuadrado, el segundo término tiene x, que se entiende que su exponente es 1, y el último término no tiene x, es como que fuera x a la 0. Y entonces ya estaría ordenado en forma descendente. Y de hecho este orden es el que nos conviene. ¿Por qué? Porque el primer término, cuando factoramos los trinomios, de preferencia tiene que ser positivo, ya que eso me va a permitir realizar el proceso de factorización en una forma más directa. Cuando es negativo habrá que hacer algún ajuste y hay que tomarlo en cuenta para realizar el proceso de factorización. Entonces recuerda, es preferible siempre que el primer término sea positivo. Entonces voy a trabajar ya con este polinomio, ya está ordenado. Y ahora, ¿en qué me fijo? ¿Cómo sé que este trinomio es de esta forma, de ax cuadrado más bx más c? Bueno, hay que descartar las otras dos posibilidades. ¿Puede ser trinomio cuadrado perfecto? No, ¿por qué? Porque el número 6 y el número 3 no tienen raíz cuadrada exacta. Con eso es suficiente para desechar el proceso de factorización de un trinomio cuadrado perfecto, ya que recuerda que estos procesos de factorización se los hace generalmente en el conjunto de los números racionales y aquí más específicamente en el conjunto de los números enteros. Bien, otro trinomio que nos podría ayudar es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 1. Pero recuerda que ese trinomio tiene en su estructura aquí x al cuadrado más bx más c, y justamente se caracteriza porque una vez ordenado el trinomio, el coeficiente del primer término tiene que ser 1. Así es como identificamos el trinomio de esta forma. Pero ¿qué observamos en este ejercicio? Una vez ordenado el trinomio, el primer término tiene como coeficiente un número diferente de 1, en este caso el 6. Cuando ocurre eso, entonces tenemos que aplicar el proceso correspondiente al trinomio de esta forma, ax cuadrado más bx más c. Al poner esta letra a, lo que se está dando a entender es que vamos a trabajar con un coeficiente cualquiera, pero que sea diferente de 1 y de preferencia que sea positivo. Además, tenemos que verificar las raíces cuadradas de la parte literal de los términos que tiene que aparecer en el segundo término. Fíjate, si calculo la raíz cuadrada de x al cuadrado, su resultado es x, que aparece aquí en el segundo término. Y en este caso hay otra letra, y al cuadrado. Si calculamos la raíz cuadrada de este término, solo de y cuadrado, solo de la parte literal, no la parte numérica. La raíz cuadrada de y cuadrado es y, que también aparece en el segundo término. Por lo tanto, este trinomio tiene la estructura básica para factorarlo con este método. Bueno, voy a realizar su factorización. Recuerda que el proceso que yo aplico es el que podemos llamarlo como el método de la fracción. No es el único método para factorar estos trinomios, pero es la manera con la que yo trabajo. Y para realizar la factorización, entonces inicio colocando una línea de fracción. Por eso le llamo el método de la
fracción. En el numerador de esta fracción voy a colocar 2 paréntesis. ¿Sí? Y así empiezo entonces la factorización. Bien, recordemos todos los detalles que hay que tomar en cuenta. Fíjate entonces, este numerito, el 6, a pesar de que no tenga raíz cuadrada exacta, eso es lo de menos, no nos afecta en nada. Entonces, este 6, que es el coeficiente de x al cuadrado, lo voy a colocar en cada uno de los paréntesis y también en el denominador de esta fracción. Para eso me sirve este número, el 6. Lo copio directo, tal como tú lo veas, no tienes que calcular raíces ni nada, simplemente lo copias. A continuación, calculamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, que lo vemos en el segundo término, y esa x entonces la coloco junto al numerito que puse en los paréntesis. Nada más, solo en el numerador, ya no va nada más en el denominador. Listo. A continuación viene el análisis de los signos, que es igual a lo que se hizo en el caso de estos trinomios. Entonces, como ya está ordenado el trinomio, con toda seguridad sé que en el primer paréntesis copio el signo del segundo término, es decir, aquí pongo el signo de resta. Y para este segundo paréntesis debo aplicar una ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Menos y menos da más. Y ese es el signo que va en el segundo paréntesis. Muy bien, para completar entonces estos binomios, ¿sí? Que son los factores que voy a generar, tengo que analizar entonces ya la parte numérica y para ello voy con el tercer término de este trinomio. Ahora bien, en este proceso de factorización, recuerda que tienes que hacer lo siguiente. Este 6, que es el coeficiente del primer término, lo voy a multiplicar por este 3, que es el coeficiente de este último término. Entonces, si multiplico 6 por 3, esto es igual a 18. Y este número es el que necesito para continuar el proceso de factorización. ¿Por qué? Porque para completar aquí los números, tengo que buscar dos números que multiplicados den 18, no que multiplicados den 3. Esto es lo que difiere el proceso de factorización de este trinomio con el de la forma 1 que yo le llamo. Aquí tengo que multiplicar 6 por 3, siempre así, y trabajo con este número. Entonces busco dos números que multiplicados den 18 y que restados, porque tengo signos diferentes, y que restados me den este 7, que es el coeficiente del segundo término. Así es como se hace el análisis. Repito, necesito buscar dos números que multiplicados den 18 y que restados den 7. Si jugamos un poquito con los números, vemos que la pareja que nos serviría sería el 9 y el 2, ya que 9 por 2 es igual a 18 y 9 menos 2 es igual a 7. Hay otras parejas de números que multiplicadas dan 18, por ejemplo 6 por 3, 18 por 1, pero si restamos esas cantidades no nos van a dar este valor de 7, que es el que necesito obtener. Entonces, como ya sé la pareja 9 y 2, el número mayor se lo coloca en el primer paréntesis. Aquí va el 9 y aquí va el 2. Entonces, tú lo verificas brevemente. 9 por 2, 18, menos 9 más 2, y ahí te da el menos 7. ¿Sí? Por eso todo debe calzar muy bien. Ahora, fíjate en el siguiente detalle. Antes de continuar con el proceso de factorización, debes tomar en cuenta que si yo dejo así esta expresión, en ningún momento va a aparecer la letra y que vemos que está en el polinomio original. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjate que la letra y está presente en otro término del polinomio. Solo las raíces están presentes en el segundo término. Pero en este caso, como este término tiene y al cuadrado, no debes entonces olvidarte que esa letra y
la vas a colocar junto a los números que hemos puesto. Entonces aquí es 9y y aquí es 2y, porque de lo contrario no aparecería nunca la letra y que necesito que aparezca en el trinomio, ¿sí? Entonces esta es una particularidad. Mira, si bien en la estructura que nos sirve de guía para factorar solo aparece la letra X como referencia, porque A, B y C vendrían a ser números, pero si tengo otra letra, es posible realizar el proceso de factorización con este proceso, porque el trinomio se ajusta a esa condición, pero no debes olvidarte de esta particularidad. Bueno, con esto entonces ya puedo continuar el proceso de factorización. Y recuerda, aquí no puede terminar el ejercicio porque hemos puesto este denominador 6 que hay que simplificarlo. Y para hacer correctamente el proceso de simplificación, vuelvo a colocar aquí nuestra línea de fracción. Y ahora lo que tengo que hacer es factorar los polinomios que están dentro de estos paréntesis. Recuerda que en algunos casos basta con factorar, o más bien dicho, solo se puede factorar uno de estos polinomios. A veces puede ser el polinomio del primer paréntesis, a veces el polinomio del segundo paréntesis, o en otros casos se puede factorar ambos polinomios. Lo que nos interesa al fin y al cabo es que se simplifique este 6. Entonces analicemos el primer polinomio 6x menos 9y. Sí es posible factorarlo y solo lo que vamos a aplicar es factor común monomio. No vas a aplicar prácticamente ningún otro caso. Entonces, voy a calcular el factor común entre el 6 y el 9, es decir, ¿cuál es el máximo común divisor? ¿Cuál es el número más alto que divide al 6 y al 9? En este caso es el 3. Entonces 3, abro paréntesis, porque no hay ya factor común literal. Y voy dividiendo cada término para el factor común. Mira, 6 dividido para 3, eso es igual a 2 y le acompaña la letra X. Menos 9 dividido para 3, eso es igual a 3 y le acompaña la letra Y que no tengo con qué dividir. Listo, ya está factorado el primer polinomio. Ahora analizo el segundo polinomio. ¿Se puede factorar? Sí. Y recuerda, solo voy a aplicar factor común monomio. Voy a calcular el factor común entre el 6 y el 2. Es decir, ¿cuál es el número más alto que divide al 6 y al 2? O el máximo común divisor. Este sería el 2. Pero recuerda que aquí, en lo que estoy escribiendo en el numerador, todo va con multiplicaciones. Puedo poner un puntito aquí, también acá, para destacar que todo esto se está multiplicando. Entonces aquí pongo el 2, esto está multiplicando a todo esto de aquí por, abro paréntesis, y ahora realizo la división de cada término para el factor común. 6 para 2, eso es igual a 3 y tiene que acompañarle la X. Más, aquí pongo más, 2 para 2, ese es igual a 1, pero como tengo la letra Y, no necesito escribir el 1, sino va la letra Y. Y ahí está ya hecha la factorización. No me olvido del denominador, que es el 6. Entonces, ¿para qué nos sirvió realizar este proceso? Porque con ello voy a lograr simplificar este 6. Mira, si yo multiplico este 3 por este 2, eso es igual a 6. Y con el 6 que está en el denominador, todo esto se simplificaría. Al simplificar, esto nos da como resultado 1. Lo puedes ver así o también puedes verlo de otra forma. Por ejemplo, puedes simplificar la tercera de 3, 1, la tercera de 6, 2. Y ese 2 se simplificaría con este 2. Al final todo eso tiene que simplificarse. ¿Por qué? Porque todo esto recuerda que hay solo multiplicaciones. Y con ello llego a la respuesta final, pongo el igual, abro paréntesis, copio este polinomio. 2x menos 3y, todo esto que multiplica al polinomio que está en el otro paréntesis, 3x más y. Cierro el paréntesis y listo, aquí terminaría el proceso de factorización. Por lo tanto, este trinomio es igual al producto de estos dos factores. El primero es el polinomio 2x menos 3y y el segundo es el polinomio 3x más y. Entonces recuerda los elementos básicos.
este trinomio de la forma 2 que yo le llamo, ¿sí? Tiene que estar ordenado en forma descendente y lo identificas porque el coeficiente del primer término debe ser un número diferente de 1 y preferiblemente debe ser positivo, y con eso desarrollas este proceso de factorización. En el segundo ejercicio voy a factorar el trinomio 7xy menos 15 más 4x cuadrado y cuadrado. Entonces puedes darte cuenta que este trinomio no está ordenado en forma descendente y siempre es preferible tener ordenado, ya que con eso podemos seguir con mucha seguridad cada uno de los pasos que tiene el proceso de factorización. Entonces vamos a ordenar este trinomio, pongo aquí el igual. Fíjate que en este caso la letra X y la letra Y están unidas en los términos. Eso significa que no importa qué letra tomes como referencia. Si tomas la letra X para hacer el ordenamiento, estarías haciendo inmediatamente lo mismo para la letra Y. Porque repito, fíjate que aquí están unidas las letras, no están en términos diferentes. Entonces, el primer término tiene que ser 4x cuadrado y cuadrado, porque aquí tenemos el mayor exponente de las letras. Después tiene que venir este término, 7xy, el cual es positivo, entonces pongo más 7xy. Y finalmente tengo menos 15. Recuerda que tienes que respetar los signos que tiene cada uno de esos términos. Bien, ordenado el trinomio, voy a verificar que se cumplan las condiciones para que sea un trinomio de esta forma. Descartamos entonces las otras posibilidades. Puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Fíjate, el primer término tiene raíz cuadrada exacta, pero el último término, el 15, no tiene raíz cuadrada exacta. Y aún así, si hubiera un número que tuviera raíz cuadrada exacta, también nos causa problema este signo. En un trinomio cuadrado perfecto, el primer término y el tercer término tienen que ser positivos. O pueden ser los dos negativos para hacer un ajuste, pero no podemos realizar esa factorización si el primer término es positivo y el último negativo. Ya queda desechado. ¿Qué pasa con el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c? O lo que yo llamo el trinomio de la forma 1. ¿Puedo considerar ese proceso de factorización? No. ¿Por qué? Porque en estos trinomios el coeficiente del primer término tiene que ser 1 necesariamente. Mientras que aquí ya no tengo el 1 como coeficiente, sino el 4. Por lo tanto, desechadas las otras posibilidades, me queda esta opción. Además, tengo que ver que en el segundo término, la parte literal corresponde a la raíz cuadrada de la parte literal del primer término. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo aquí calculo la raíz cuadrada de x cuadrado y al cuadrado, esto será igual a x por y, o que se pone simplemente así, xy, puesto que cada uno de estos exponentes al dividir para el índice de la raíz 2, pues nos da como resultado 1, x a la 1 y a la 1. Y fíjate que este término lo vemos aquí en el segundo término, es la parte literal del segundo término. Con esto entonces tengo todas las condiciones para realizar la factorización de este trinomio. ¿Con qué método? Con el del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o también llamado trinomio, bueno, como yo le llamo, trinomio de la forma 2. Y el método que yo te explico es lo que se podría llamar como el método de la fracción. No es la única alternativa, hay otros procesos de factorización como el método del aspa, el método del agrupamiento, pero yo te explico con esta forma. Entonces coloco una línea de fracción, en el numerador coloco 2 paréntesis. Y empiezo la factorización. Me fijo en el primer término. El primer término tiene coeficiente 4. Este numerito lo copio en cada uno de los paréntesis y también en el denominador. Recuerda, solo tienes que copiar ese número, no tienes que calcular su raíz cuadrada, ya que hay ejercicios en donde este número tiene raíz cuadrada exacta, como en este ejemplo, pero en otros no. Entonces no debes calcular la raíz cuadrada de este número, del coeficiente, ¿no? Simplemente lo copias.
Lo que sí debes calcular es la raíz cuadrada de la parte literal. Al calcular la raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado es justamente esto, xy, que aparece en el segundo término. Y este término es lo que acompaña a los números en cada uno de los paréntesis. Entonces pongo 4xy y acá también 4xy. Fíjate en este detalle. Aquí ya tengo la presencia de dos letras. Eso no importa que no se ajuste con exactitud al esquema que nos sirve como referencia, en donde tenemos una sola letra como guía, la letra X, porque A, B y C se sobreentienden que son números. Pero a pesar de que tengo otra letra, yo puedo realizar este proceso de factorización. Bueno, vamos con el análisis de los signos. En este paréntesis debo colocar el signo del segundo término. Signo positivo, aquí signo positivo. Y en el segundo paréntesis aplico ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Más y menos, menos. Bien. Para buscar los números que completan estos factores, recuerda que ahora debes multiplicar este número, este 4, por el 15, por el último número que aparece en el trinomio. Al multiplicar 4 por 15, el resultado es 60 y con este número voy a trabajar. Ese es el número que me sirve de guía. ¿Por qué? Porque estoy buscando entonces dos números que multiplicados den 60 y que al mismo tiempo esos números restados, porque tengo signos diferentes, restados tienen que darme este 7, que es el coeficiente del segundo término. Repito, una vez hecho el proceso, multiplicas aquí este 4 por el 15. El resultado es 60. Entonces necesito buscar dos números que multiplicados den 60, restados den 7. Bueno, mientras más alto sea el número, vamos a tener más posibilidades de buscar esos números, lo cual nos puede complicar un poquito. Así que voy a sacar acá todas las parejas de números, o la mayoría, que multiplicados nos den 60. A ver, opciones pueden ser 60 por 1, puede ser 10 por 6, podría ser 15 por 4, podría ser 30 por 2, podría ser 12 por 5. No sé si tal vez se me está escapando alguna otra pareja. Bueno, pero todas estas parejas de números multiplicadas dan como resultado el 60. ¿Cómo defino la pareja que me sirve? Aquella en que al restar estos números me den como resultado el 7. A ver, si analizamos cuál de estas parejas al restarse me da como resultado 7, la última. Aquí 12 y 5. 12 por 5 es igual a 60 y si resto 12 menos 5 el resultado es 7. Entonces esta es la pareja que me sirve. Las otras pues no me van a servir. Bien, con esto entonces recuerda que el número mayor, en este caso el 12, va al primer paréntesis y el otro número, el 5, va al segundo paréntesis. Y aquí sí ya no tengo que poner ninguna otra letra junto a estos números. ¿Por qué? ¿En qué difiere este ejercicio con el anterior? Fíjate que ahora el término x cuadrado, y cuadrado, estas letras están juntas en un mismo término. No tengo un término 4x cuadrado y acá un término 15y cuadrado, como fue en el caso anterior, en donde ahí sí tenía que poner aquí la letra y. No, en este caso las dos letras aparecen juntas en el primer término de cada uno de estos paréntesis. Entonces ya no necesito escribir aquí las letras. Bien, ahora no termina ahí el proceso de factorización. Tenemos que simplificar ese 4 que aparece en el denominador. Y para ello recuerda que lo único que hay que hacer es factorar los polinomios que vemos en el numerador, aplicando únicamente el factor común monomio, ya sea en el un paréntesis, ya sea en el otro paréntesis o en ambos. Todo depende cómo esté planteado el ejercicio. Veamos el primer paréntesis, el primer polinomio, 4xy más 12.
Aquí vas a aplicar factor común monomio y básicamente el factor común siempre será numérico. A ver, entre el 4 y el 12, el factor común, es decir, el máximo común divisor, o sea, el número más alto que divide al 4 y al 12 es el 4. Pongo aquí el 4, abro paréntesis y divido cada término para el factor común. 4 para 4 sería A1, pero tengo parte literal, XY. Entonces no necesito poner el 1, solo pongo XY. Más 12 dividido para 4, eso es igual a 3. Ahí cierro el paréntesis. Esto que multiplica, recuerda que aquí hay multiplicación, entonces no hay ni sumas ni restas. Aquí son multiplicaciones, 4 por, bueno, aquí sí va a haber suma o resta, pero entre todos estos términos hay multiplicaciones. Vamos a analizar este polinomio, 4xy menos 5. ¿Puedo factorar, puedo aplicar factor común monomio? No. Aquí el factor común entre 4 y 5 sería el 1. Que no me sirve realmente para realizar la factorización. Entonces simplemente copio nuevamente todo este factor, 4xy menos 5. No importa que no se haya podido factorar ese polinomio, eso es lo de menos. El denominador que es el 4. Y fíjate, a pesar de que no se pudo factorar el segundo polinomio, pero puedo simplificar tranquilamente este 4 con este 4. La cuarta 1 y la cuarta de 4 es 1, que esto es lo que me interesa, que en el denominador quede el 1. Con eso entonces ya se simplifica todos estos números que salen después de hacer este proceso de factorización y se simplifica el denominador. Y por lo tanto, ¿cómo queda nuestra solución? Simplemente copio estos paréntesis con los polinomios que están en su interior. En el primer paréntesis tengo xy más 3, todo esto que multiplica a 4xy menos 5. Y listo, aquí tengo el resultado y por lo tanto este trinomio equivale al producto de estos dos factores. Para finalizar este grupo de ejercicios voy a factorar el trinomio 6a a la cuarta menos 3 menos 7a al cuadrado. Bueno, puedes observar que este trinomio no está ordenado en forma descendente. Hay que hacer un pequeño ajuste, ¿verdad? Entonces pongo igual. El primer término está bien, es el que tiene el mayor exponente para la letra, 6a a la cuarta. Sin embargo, aquí es donde no están ordenados los términos. El que debe venir después es este, menos 7a al cuadrado. Ahí va disminuyendo el exponente para la letra A. Entonces menos 7a al cuadrado y después menos 3. Ahí tendríamos ya el trinomio ordenado en forma descendente. Entonces puedes darte cuenta que este trinomio cumple con las condiciones básicas para realizar su factorización. Ordenado el trinomio, el primer término tiene un coeficiente positivo, que es lo que siempre nos conviene, y es diferente de 1. En este caso tengo el 6. Y además, cuando calculo la raíz cuadrada de la parte literal, si aquí la raíz cuadrada de a a la cuarta, esto es igual a al cuadrado, que es lo que aparece en el segundo término. Es la parte literal del segundo término. Fíjate entonces la particularidad de este ejercicio. Si bien en la estructura que nos sirve de guía aparece solo x al cuadrado y en el segundo término aparece la raíz de ese término del x al cuadrado, no hay ningún problema si trabajamos con exponentes mayores a 2, siempre y cuando los exponentes sean pares, es decir, un exponente 4, un exponente 6, un exponente 8 o un exponente 10. Eso sí se puede factorar, porque este tipo de términos con exponente par van a tener siempre una raíz cuadrada exacta. De hecho, en algunos textos de matemática tú puedes encontrar esta forma para estos trinomios: ax elevado a la 2n más bx a la n más c. Algunos autores ya utilizan esa simbología para dar a entender que en estos trinomios el exponente que tenga la variable o la letra en general es un número par o debe ser un número par. Entonces aquí el 4 me permite realizar el proceso de factorización porque todo el resto cumple con las condiciones que se necesita para la factorización. Bueno, con estos pequeños detalles entonces voy a aplicar el método de la fracción
para realizar la factorización del trinomio. Entonces coloco la línea de fracción, en el numerador van los dos paréntesis y entonces vamos con el proceso. Este numerito, el 6, que es el coeficiente del primer término, lo colocas en cada uno de los paréntesis y en el denominador. Fíjate que no se calcula la raíz cuadrada de este número. No, aquí no sirve eso. Simplemente lo copias. Después vamos a calcular la raíz cuadrada de a la cuarta, ya lo hicimos aquí, a cuadrado, que es justo lo que aparece en el segundo término del trinomio. Esto es lo que le acompaña al número en cada uno de los paréntesis. Entonces queda 6 al cuadrado y aquí también queda 6a al cuadrado. Listo, vamos con los signos. En el primer paréntesis copio el signo del segundo término, menos. Y en este paréntesis aplico ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Menos y menos da más. Así quedan los signos. Siguiente paso, analizar la parte numérica. Y para ello recuerda que debes multiplicar este 6 por este 3. Voy a ponerlo aquí, 6 por 3, esto es igual a 18 y ese es el número con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, lo que estoy buscando aquí son dos números que multiplicados den 18 y que restados, porque los signos son opuestos, den este 7. Así es como se trabaja. Dos números que multiplicados den 18 y restados den 7. En este caso, los números tienen que ser el 9 y el 2 para que multiplicados den 18 y al restar 9 menos 2 el resultado es 7. Entonces el número mayor va al primer paréntesis y el otro número va al segundo paréntesis. Siempre de esa forma para que no te confundas. Con eso aseguras que el proceso está bien. Ya que al realizar la operación menos 9 más 2 el resultado es menos 7. Si tú pusieras menos 2 y en el otro paréntesis más 9, si tú resuelves esta operación, menos 2 más 9 es más 7. Y aquí no aparece el 7 positivo, sino el 7 negativo. Por eso el número mayor siempre lo colocas en el primer paréntesis. Bien, para continuar el proceso de factorización, tenemos que simplificar el 6 que está en el denominador. Y para ello recuerda que lo que se hace es aplicar factor común monomio en los polinomios que están en el numerador de la fracción. Cuando sea posible, puede ser solo en el un paréntesis o solo en el otro paréntesis o a veces en los dos paréntesis. Vamos a ver qué pasa aquí. Primer polinomio, 6 al cuadrado menos 9. ¿Puedo factorar? ¿Puedo sacar aquí un factor común? Sí, entre el 6 y el 9 el número más alto que les divide es el 3. Entonces pongo el 3, abro paréntesis y empiezo a dividir. 6 para 3, eso es igual a 2. Esto le acompaña al cuadrado, menos 9 para 3, eso es igual a 3. Cierro paréntesis. Fíjate aquí un detalle. Con este 3 no voy a poder simplificar el 6. Esto ya me indica que necesariamente en el otro paréntesis debo calcular un factor común. Si no, no lograría simplificar el 6. Bien, recuerda que después de esto tengo aquí multiplicación. Voy a factorar este polinomio entre el 6 y el 2. ¿Cuál es el factor común? ¿Cuál es el número más alto que divide tanto al 6 como al 2? Pues el 2. Pongo aquí el 2, abro paréntesis y empiezo a dividir. 6 para 2, eso es igual a 3. Y no me olvido de la parte literal, 3 al cuadrado. Más 2 para 2, eso es igual a 1. Aquí sí escribo el 1 porque ya no hay parte literal. Entonces ahí sí tiene que ir el número 1. Y todo esto dividido para 6. La manera más rápida para verificar que se simplifica el denominador, puedes hacerlo así. Mira, si multiplicas 3 por 2, eso es igual a 6. Y con el 6 del denominador se simplifica. Recuerda que la simplificación da como resultado 1. Teniendo 1 en el denominador, estoy listo para escribir la respuesta, ya que 1 en el denominador no me altera pues, el resultado. Entonces pongo igual, abro paréntesis, copio este polinomio,
2a al cuadrado menos 3 sería el primer factor, y esto que multiplica el segundo factor, que es el polinomio 3a al cuadrado más 1. Y listo, con esto termina nuestro proceso de factorización, siguiendo este método, repito, que se llama, o lo podemos llamar como el método de la fracción.